Buenas tardes, queridos amigos, ¿cómo están? Aquí estamos otro jueves 24 de julio 2025, programa número 55. Humoresque, un puente a la cultura checa. Produce y conduce quien les habla, Ana Yancu, todos los jueves de 16 a 17 horas, aquí por Radio Cultura. Nuestro objetivo sigue siendo hacer conocer la República Checa y su cultura en todas las formas posibles, establecer una relación más cercana con los miembros de la comunidad checa y sus descendientes y, por supuesto, con todos los amigos e interesados. Canales de comunicación, tenemos nuestro grupo en Facebook, Primavera de Praga en Buenos Aires 2020, no tienen más que solicitar la inscripción. Y para comunicarse con el programa les pido que me manden mail a centroculturalcheco@hotmail.com. Repito, centroculturalcheco, todo con minúscula seguido, @hotmail.com. Avisos parroquiales. La peste blanca, Vila Nemots, estrenada en 1937 por Karel Čapek, en su versión teatral y con dirección de Diego Cosín, y que fuera estrenada el 5 de julio 2025, continúa en el Teatro Patio de Actores, Lerma 568 de esta capital, todos los sábados de julio y agosto a las 22:30. Las entradas muy accesibles por alternativa teatral. Las primeras 3 funciones con entradas agotadas varios días antes de la función. No se lo pierdan. Por otro lado, quería, como más que agradecer, contarles un poquito a aquellos que no pudieron estar en el 14º Festival de Cultura Checa y Eslovaca en América Latina, que tuvo lugar los días 18, 19 y 20 de julio 2025, y que fuera anfitrión Club Eslovaco Argentino de Berisso. Un éxito total, no cabía toda la gente que quería asistir, por lo menos al almuerzo del domingo mediodía. Más de 8 o 10 grupos de danza de todo el país y del exterior bailando. Fue hermosísimo. Un agradecimiento muy, muy especial a Juan Carlos Zambalek y su señora Vivian Martínez y a todos los miembros del Club Eslovaco Argentino de Berisso por tan cálida bienvenida, estar siempre a disposición para lo que necesitáramos. Realmente felicitaciones. Por otro lado tenemos, les recuerdo, voto por correspondencia. El presidente de la República Checa, su excelencia señor Petr Pavel, ha anunciado que las elecciones parlamentarias se llevarán a cabo el primer fin de semana de octubre 2025, viernes 3 y sábado 4. En la Argentina, por razones de contabilización de voto, se llevará jueves 2 y viernes 3. Aproximadamente 600.000 checos en el extranjero podrán, a partir de este año, ejercer su derecho a voto por correspondencia. Repito, el voto en República Checa no es obligatorio, pero sí entendemos que es una responsabilidad cívica. Hay un video circulando en checo también con su traducción y algunas normativas en cuanto a hacerlo, pero el primer paso es escribir a la embajada para inscribirse en el padrón. Y aquí quiero aclarar, tienen que estar inscritos en el padrón, tanto los que van a votar por correspondencia como los que van a continuar haciéndolo de forma presencial. Aquí, continuando con Babichin Koutek, El Rincón de la Abuela, hoy les traigo un personaje mítico que es la Poletnice. Poletnice, traducido sería
es un personaje en realidad. Poletne es mediodía, la terminación itze indica que es femenino, es la bruja del mediodía. Este personaje no fue inventado por Karel Jaromír Erben, pero sí aparece en sus poemas como un personaje que él, o sea, de las historias folclóricas que fue relevando entre los campesinos, entre las personas mayores. En la obra de Karel Jaromír Erben se evoca a la legendaria Poletnice, un demonio del mediodía en la mitología eslava, conocida en español como la bruja del mediodía, la dama del mediodía o el espectro del mediodía. Suele representarse con una mujer delgada y desagradable que recorre campos y prados en zancos. Este personaje, justamente que aparece en la obra de Karel Jaromír Erben, también es incorporado en el ciclo de poemas sinfónicos de Antonín Dvořák, de los cuales hay 4 de esos poemas que están basados en historias justamente de estos poemas de Jaromír Erben. Uno de ellos, la Poletnice. ¿De qué trata esta leyenda? Dice que una madre está tratando de preparar la comida, pero su hijo se alborota y grita reclamando atención. Le da unos juguetes, pero no sirve de nada. Entonces decide asustarle con una historia sobre la bruja del mediodía, la Poletnice, que se lleva a los niños que se portan mal. En ese momento suena la campana de la iglesia, anunciando que son las 12 en punto. Y allí en la puerta está la mismísima bruja del mediodía. Cruza cojeando el salón y extiende los brazos hacia el niño. La madre agarra a su hijo y luego se desmaya. El padre llega a casa y encuentra a la madre tirada en el suelo con su hijo en brazos. Final trágico. Son historias cruentas de medioevo. No termina bien, pero bueno, es una forma. Nosotros en Argentina tenemos, depende de la zona, el viejo de la bolsa, el bomberito en el interior, en algunas provincias, pero esta es cruenta. Y bueno, y colorín colorado, hemos terminado con la Poletnice. Y ahora les traigo algo que realmente me impactó. Durante las múltiples presentaciones de danzas, bailes, cantos, durante estos 3 días en el Festival de Cultura Checa y Eslovaca en Berisso, en uno de esos momentos, el conjunto musical Kojené de Chaco, justamente una de las cantantes es Sofía Ternovsky, apareció acompañada de una jovencita que en un momento se hizo un silencio en la sala y comenzó a cantar. Lo que van a escuchar ahora es justamente a Sofía Zamora, soprano, esta jovencita que interpretó la canción del ciclo de poesía morava en canciones de Leo Janáček, Láska. Láska es amor.
Acabamos de escuchar a la soprano Sofía Zamora con acompañamiento del conjunto musical Collene de Chaco en su interpretación de la canción del ciclo de poesía morava en canciones de Leo Janáček, La Asca. Sofía Zamora tiene 11 años. Hace solo unos meses que consiguió un profesor de canto y me permito compartir con ustedes esta pequeña entrevista que le hice en el medio del festival. Van a perdonar el ruido de fondo, pero bueno, fue todo improvisado. Y al final le pedí que cantara, que volviera a cantar un fragmento de lo que ella había cantado en acompañamiento a capela. La escuchamos. Bueno, aquí estamos con Sofía Guadalupe Zamora. Ajá. ¿Dónde vivís? Yo vivo en Resistencia Chaco. Ajá. Y Sofía, ¿qué estás haciendo acá en el festival, en el 14º Festival de Cultura Checa y Eslovaca? Yo vine a cantar, a presentarme en vivo con toda la asociación checoslovaca. Sofía, estoy muy curiosa porque te escuché cantar y realmente quedé embelesada. Y sobre todo cantando en checo una canción que para nosotros es muy emblemática. ¿Cómo empezaste? ¿Cuándo se te ocurrió? ¿Cuándo recordás que empezaste a cantar? ¿O que querías cantar? A ver, yo empecé a cantar cuando era chiquita, cantaba siempre. ¿Chiquita cuántos años? Chiquita como 5 años, 2 incluso. ¿Ah, sí? 2, 3. Sí, bueno. Nosotros nos fuimos a vivir a Chaco y un día, en noviembre de 2023, encontramos un cartel que decía clases de canto. Nos fijamos y, llamamos al número. Bueno, ahí tuve mi primer clase de canto. ¿Con quién? Con mi profesor Emilio Canteros. ¿Emilio? Canteros. Canteros. ¿Y qué sentiste en esa clase? Porque una cosa es cantar lo que uno se le viene a la cabeza y otra cosa es que te digan así, asá. A mí me hizo sentir feliz porque al escuchar las palabras de mi profesor que me dijo que era soprano, incluso, me puse feliz porque descubrí como que podía llegar a tener un futuro cantando. Él primero me preguntó si ya había cantado antes, o sea, si había tenido otro profesor, y yo le dije que no, porque ese era la primera vez que asistía a una clase de canto. Después me mencionó que yo era soprano y que podía empezar con las canciones en italiano, líricas. Bueno, cantamos, qué sé yo, y ahora estamos en 2025. Hace unos meses mis papás me contaron que llegó una chica, que es Tatiana, y les preguntó si yo podía unirme a la asociación a cantar. ¿A la asociación? A la asociación checoslovaca, sí. Mis papás me mencionaron eso y yo dije que sí. Fuimos. ¿Y sabías en qué te estabas metiendo? No. No tenías idea. Yo con la idea de cantar lo tomo y no importa que sea. No importa. Asistí al lugar y ahí me enseñaron una o dos canciones y me preguntaron si yo quería volver. Yo les dije que sí porque la verdad es como, con la traducción de las letras me parecieron muy lindas las letras y también es como, siento que me puede abrir más puertas. Entonces yo les dije que sí y hace unos cuantos días, como 2 semanas incluso, nos dijeron que teníamos que venir a Buenos Aires a cantar. Mis papás, con esa idea de como dejarme, obviamente dijeron que sí. Y bueno, eso. Y acá estás. Y acá estoy. Bueno, seguimos acá con Sofía, que es una niña muy joven. ¿Cuántos años tenés? Yo tengo 11 años. 11 años. ¿En primaria estás todavía? Sí, estoy en 6º grado. Ajá,
o sea que te falta séptimo. Sí. ¿Y planes para el secundario tenés? Y yo cuando esté en secundaria ya quiero poder llegar a ser un poco más reconocida como cantante, porque es algo que me apasiona y me gusta mucho. Bueno, me decías que no querés esperar a la secundaria, que ya querés estudiar canto. Sí. Y hay conservatorio, vivís en Resistencia con tus papás, ¿no? ¿Y hay conservatorio allí? ¿Conservatorio de música? Sí. Sí, en el ISPEA, pero yo tengo un profesor particular. Ah, que seguís con el profesor. Claro, porque lo que pasa es que no podés descuidar tus estudios. Por ahí podés entrar a alguna escuela de música. Y los tienes estado. Y los tienes estado. Yaakov, Boden Gomez Ibrahimna. Yaakov, Boden Gomez Ibrahimna. Duda ubayne, los kabramine. Duda ubayne, los kabramine. Yaakov, liste dignaros marinier. Yaakov, liste dignaros marinier. Sin palabras, les dejo a ustedes sacar las conclusiones. Continuando con nuestro programa, quiero recordar que el 24 de julio, un día como hoy, pero de 1860, nacía en Ivančice, Moravia, Alfons Mucha, el creador del Art Nouveau, quien falleciera el 14 de julio de 1939 en Praga, de neumonía, pero bajo graves apremios de la Gestapo. Y también tenemos un invitado especial hoy que es Franz Kafka, que nació el 3 de julio de 1883 en Praga y falleció en Kirling, actual Austria, el 3 de junio de 1924. El año pasado se cumplieron 100 años de su fallecimiento. Queríamos hacerle un pequeño homenaje, dado que el 3 de julio fue su cumpleaños. Y hablar de Kafka, de Franz Kafka, es cuando hablan de autores checos, uno de los primeros que viene a la mente es justamente Franz Kafka. Este año se cumplieron en julio el 3, 165 años de su nacimiento. Fue un actor checo, nació en Praga, cuya obra, escrita en lengua alemana, está considerada como una de las más influyentes de la literatura del siglo XX. Asociado al expresionismo y existencialismo, sus creaciones literarias lograron abarcar temas tan complejos como la condición del hombre contemporáneo, la angustia, la culpa, la burocracia, la frustración o la soledad, entre otros. Asimismo, sus obras mezclan lo onírico, lo irracional y la ironía. Vivir con Franz un solo día valía más que toda su obra. Estas son palabras de Dora Diamant,
la mujer en cuyos brazos murió Kafka, el extraordinario escritor de La Metamorfosis, por supuesto, entre otras muchas obras. A modo de homenaje, leeré un fragmento justamente de La Metamorfosis, como comienza. Una mañana, tras un sueño intranquilo, Gregorio Samsa se despertó convertido en un monstruoso insecto. Estaba echado de espaldas sobre un duro caparazón y al alzar la cabeza vio su vientre convexo y oscuro surcado por curvadas callosidades sobre el que casi no se aguantaba la colcha, que estaba a punto de escurrirse hacia el suelo. Numerosas patas penosamente delgadas en comparación con el grosor normal de sus piernas se agitaban sin concierto. ¿Qué me ha ocurrido? No estaba soñando. Su habitación, una habitación normal, aunque muy pequeña, tenía el aspecto habitual. Sobre la mesa había desparramado un muestrario de paños. Samsa era viajante de comercio. Y de la pared colgaba una estampa recientemente recortada de una revista ilustrada y puesta en un marco dorado. La estampa mostraba a una mujer tocada con un gorro de pieles, envuelta en una estola también de pieles, y que, muy erguida, esgrimía un amplio manguito, asimismo de piel, que ocultaba todo su antebrazo. Gregorio miró hacia la ventana, estaba nublado, y sobre el zinc del alféizar repiqueteaban las gotas de lluvia, lo que le hizo sentir una gran melancolía. Bueno, pensó, ¿y si siguiese durmiendo un rato y me olvidase de todas estas locuras? Pero no era posible, pues Gregorio tenía la costumbre de dormir sobre el lado derecho, y su actual estado no le permitía adoptar tal postura. Por más que se esforzara, volvía a quedar de espaldas. Intentó en vano esta operación numerosas veces. Cerró los ojos para no tener que ver aquella confusa agitación de patas, que no cesó hasta que notó en el costado un dolor leve y punzante, un dolor jamás sentido hasta entonces. «Qué cansada es la profesión que he elegido», se dijo. «Siempre de viaje. Las preocupaciones son mucho mayores cuando se trabaja fuera, por no hablar de las molestias propias de los viajes, estar pendiente de los enlaces de los trenes, la comida mala, irregular, relaciones que cambian constantemente, que nunca llegan a ser verdaderamente cordiales y en la que no tienen cabida los sentimientos. Al diablo con todo». Sintió en el vientre una ligera picazón. Lentamente se estiró sobre la espalda en dirección a la cabecera de la cama, para poder alzar mejor la cabeza. Vio que el sitio que le picaba estaba cubierto de extraños puntitos blancos. Intentó rascarse con una pata, pero tuvo que retirarla inmediatamente, pues el roce le producía escalofríos. «Estoy atontado de tanto madrugar», se dijo. «No duermo lo suficiente. Hay viajantes que viven mucho mejor. Cuando a media mañana regreso a la fonda para anotar los pedidos, me los encuentro desayunando cómodamente sentados. Si yo, con el jefe que tengo, hiciese lo mismo, me despedirían en el acto, lo cual probablemente sería lo mejor que me podría pasar, si no fuese por mis padres. Ya hace tiempo que me hubiese marchado. Hubiera ido a ver al director y le habría dicho todo lo que pienso. Se caería de la mesa, esa sobre la que se sienta para, desde aquella altura, hablar a los empleados que, como es sordo, han de acercársele mucho. Pero todavía no he perdido la esperanza. En cuanto haya reunido la cantidad necesaria para pagarle la deuda de mis padres, unos 5 o 6 años todavía, me van a oír. Bueno, pero por ahora lo que tengo que hacer es levantarme, que el tren sale a las 5. Volvió los ojos hacia el despertador que tic-taqueaba encima del baúl. «Dios mío», exclamó para sí. Eran más de las 6:30 y las manecillas seguían avanzando tranquilamente. En realidad ya eran casi las 7 menos cuarto. ¿Es que no había sonado el despertador? Desde la cama se veía que estaba puesto a las 4. Por tanto, tenía que haber sonado. ¿Pero era posible seguir durmiendo a pesar de que aquel sonido que hacía estremecer hasta los muebles? Su sueño no había sido tranquilo.
pero por eso mismo debía de haber dormido al final más profundamente. ¿Qué podía hacer ahora? El tren siguiente salía a las 7. Para cogerlo tendría que darse muchísima prisa. El muestrario no estaba aún empaquetado y él mismo no se sentía nada dispuesto. Además, aunque alcanzase el tren, no evitaría reprimenda del amo, pues el mozo del almacén, que había acudido al tren a las 5, debía de haber dado ya cuenta de su falta. Mientras pensaba atropelladamente todas estas cosas y sin decidirse a levantar, justo en el momento en el que el despertador daba las 7 menos cuarto, llamaron a la puerta que estaba junto a la cabecera de la cama. «Gregorio», dijo la voz de la madre, «son las 7 menos cuarto, ¿no tenías que ir de viaje?» «Qué voz tan dulce». Gregorio se horrorizó al oír en cambio la suya propia, que era la de siempre, pero mezclada con un penoso y estridente silbido en el cual las palabras al principio claras se confundían luego y sonaban de forma tal que uno no estaba seguro de haberlas oído. Gregorio hubiera querido dar una explicación detallada, pero al oír su propia voz se limitó a decir: «Sí, sí, gracias madre, ya me levanto». A través de la puerta de madera, la transformación de la voz de Gregorio no debió notarse, pues la madre se tranquilizó con esta respuesta y se retiró. Pero ese breve diálogo reveló que Gregorio, contrariamente a lo que se creía, estaba todavía en casa. Llegó el padre a su vez y golpeando ligeramente la puerta, llamó: «Gregorio, Gregorio, ¿qué pasa?» Esperó un momento y volvió a insistir alzando la voz: «¡Gregorio!». Mientras tanto, detrás de la otra puerta, la hermana le preguntaba suavemente: «Gregorio, ¿no estás bien? ¿Necesitas algo?» «Ya estoy bien», respondió Gregorio a ambos a un tiempo, esforzándose por pronunciar con claridad y hablando con gran lentitud para disimular el insólito sonido de su voz. Gregorio no tenía la menor intención de abrir la puerta. Por el contrario, la precaución contraída en los viajes de encerrarse en su cuarto por la noche, aún en su propia casa. La historia sigue, por supuesto, pero Gregorio Samsa, este vendedor, este viajante, que una madrugada descubre que ha sufrido justamente la metamorfosis, que es un insecto. Por supuesto, esto es un paralelismo. Esta obra, La Metamorfosis de Franz Kafka, se dicta en todas las escuelas secundarias por lo menos de la Argentina, para hacer un paralelismo de la transformación del cuerpo en los adolescentes. La molestia de los padres que insisten en marcarnos el ritmo, el reloj. Y bueno, aquellos que no lo leyeron todavía, vale la pena sumergirse en esta obra fantástica. Y quedamos justamente, damos por terminado el homenaje a nuestro gran Kafka.
Acabamos de escuchar el aria Lusinghe Mendazzi de la cantata sacra Il Serpento di Bronzo, compuesta en 1730 por Jan Dismas Zelenka, en la interpretación del ensamble Inegal, con Hanna Blaszczykova, soprano, y bajo la batuta de Adam Victora. Y con esta obra damos comienzo a un pequeño relevamiento de los compositores checos del periodo barroco, que coincide con el final del Renacimiento, esto es siglos XVII y XVIII. En el caso de Jan Dismas Zelenka, nació en Loñovice pod Blaniken el 16 de octubre de 1679 y falleció en Dresden el 23 de diciembre de 1745. A continuación escucharemos una obra de Jan Ladislao Dušek o Dušik, depende de donde lo encuentren escrito, que nació en Čáslav el 12 de febrero de 1760 y falleciera en Francia el 20 de marzo de 1812, más precisamente en Saint-Germain-en-Laye. Escucharemos del piano concierto en sol mayor, opus 1, número 3, el segundo movimiento rondó, allegro, de Jan Ladislav Dušek, en la interpretación de Howard Shelley y la Ulster Orchestra.
Acabamos de escuchar de Jan Ladislav Dušek el piano concierto en sol mayor opus 1, número 3, rondó, el movimiento rondó allegro, en la interpretación de Howard Shilly y la Ulster Orchestra. Otro nombre que aparece en el periodo barroco y que no podemos dejar de nombrar es Jerzy Antonín Benda, que naciera en Benaty nad Jizerou el 30 de junio de 1722 y falleciera el 6 de noviembre de 1795 en Bad Kostritz, Alemania. Escucharemos la sinfonía número 3 en do mayor de Jerzy Antonín Benda de la producción de Harpsichord M.
Acabamos de escuchar la sinfonía número 3 en do mayor de J. Antonín Benda de la producción de Harpsichord M. El tiempo es tirano. No quería dejar de mencionar a František Ignác Tuma, que viviera entre 1704 y 1774, como del periodo barroco de compositores checos. Y vamos a ir cerrando con una obra de František Xavier Brixi, que nació en Praga el 2 de enero de 1732, falleció también en Praga el 14 de octubre de 1771 y fue el predecesor de Wolfgang Amadeus Mozart. Escucharemos concierto en sol mayor para órgano solista, 2 cornos en sol, 2 violines, viola y bajo. Escucharemos de ese concierto el movimiento Adagio en la interpretación de Capella Regia Musicalis y Viera Hejmanova en órgano.
nuestro recorrido por el periodo barroco con músicos checos, compositores checos, llega a su fin. Espero que lo hayan disfrutado. Por supuesto, estos son algunos nombres emblemáticos más destacados, pero hay muchos más. Hasta el próximo jueves. ¡Ahoy!